esta situación económica, ¿cómo se ve ahora? ¿Implica realmente unos aumentos generalizados? ¿Implica un riesgo de una inflación mayor? Ricardo Reyes Silvero, ¿cómo te va, Ricardo? Carlos Martínez te saluda. Buen día, Carlos Martínez, a tu audiencia también. Decime, el presidente Carter acaba de decir que a su vuelta a Estados Unidos después de la después de la Asamblea de la ONU va a tomar decisiones en torno a qué va a pasar con el precio del pasaje, qué va a pasar con el precio del gasoil, pero los planificados ya subieron y los trabajadores anuncian un pedido de aumento del salario mínimo y además dicen, no creemos nosotros en los índices del Banco Central, me decía Ramón Ábalos. El Banco Central está para otra cosa, pero no creemos en su índice, inclusive aumento del costo de vida. ¿Cómo ves la situación ahora mismo? ¿Esto puede de alguna manera señalar algún riesgo de una mayor inflación? ¿Cómo ves el tema, Ricardo? Creo que hay que analizar varias áreas y varios temas simultáneamente. En primer lugar, el índice de precios al consumidor calculado por el Banco Central tiene sus propios límites, pero no tenemos ninguna alternativa que pueda oponerse al del IPC. El empresariado paraguayo nunca ha desarrollado un cálculo propio del costo de vida, los gremios sindicales tampoco. Es decir, esas estimaciones que se hacen a nivel de una asociación o de una empresa o de un sindicato no son fiables tampoco. De forma que si queremos nosotros tener una alternativa fidedigna al índice de precios al consumidor, y tenemos que poner en práctica un cómputo propio del aumento del nivel de precios que sea más amplio, más serio, más abarcante que el del Banco Central. Y mientras no tengamos eso, por lo menos desde el punto de vista legal, no tenemos otra alternativa que regirnos por la inflación calculada oficialmente por el Banco Central, que ya sabemos que tiene sus límites. Y aparte de eso, tenemos la ley para el aumento de salarios mínimos que sigue vigente y que dice que cuando se ha constatado un aumento en el nivel de precios calculado a partir del IPC, solo cuando se llega al 10% se tiene derecho legal, paga la redundancia, a un aumento del salario mínimo. Todo lo demás son algo así como deseos, sueños, ilusiones. Va a ser difícil poner en práctica un aumento retroactivo que empiece a calcular el supuesto aumento de nivel de precios desde el año 1989. Pero sí se puede decir ya en forma contundente, es que si hay un aumento de los precios en general y en particular de precios sensibles a la canasta familiar, como por ejemplo los alimentos, como la energía eléctrica que parece que van a ajustar los precios de la ANDE, como el combustible que parece que van a ajustar los precios de los derivados del petróleo, y que van a dejar de subvencionar el pasaje, lo que significa que aumentaría nominalmente el pasaje. Y en esas circunstancias, hasta el índice de precios al consumidor del Banco Central, que se pone en duda, va a registrar un aumento de precios que hay que calcular, ¿verdad? Y una vez que se llegue al 10%, si vamos a ser cumplidores del Estado de Derecho y de las leyes vigentes, por supuesto que hay que proceder también al aumento del salario mínimo en la misma proporción en que se ha constatado un aumento del índice de precios al consumidor. Eso está clarísimo. Eso desde el punto de vista legal, desde el punto de vista conceptual. Pero aparte de eso hay que decir también claramente, ampliando un poco más el enfoque, Carlos Martínez, que la función de los precios en una economía moderna es la de servir de orientación a los agentes económicos. Y los precios tienen su línea de flotación. Los precios deben estar siempre por encima del costo de producción. Si los precios estuviesen por debajo del costo de producción, alguien está pagando esa diferencia. Porque en economía no hay nada gratuito. Si tener, por ejemplo, en la gasolinera un litro de nafta super cuesta, en términos de producción y distribución, y vamos a suponer, para usar una cifra didáctica, 5.000 guaraníes el litro, y no podemos nosotros estar ofreciendo ese precio a 4.500, porque entonces alguien se está pagando eso de algún otro lugar. Generalmente es el contribuyente el que paga, pero si el contribuyente no usa vehículos, no tiene maquinarias agrícolas tampoco, entonces es injusto cobrarle a ese contribuyente el aumento del precio del pasaje o el no aumento del precio del pasaje, es decir, el precio del combustible, que también tiene repercusión en el precio del pasaje. Está todo tan concatenado, Carlos Martínez, que realmente es una caricatura hacer un análisis que se restrinja solamente a una variable y solamente a una cuestión. Los precios tienen que estar por encima del precio de costo, o para decirlo de otra forma, el precio nominal de los diversos artículos tiene que estar por encima del costo de
producción decimos en términos generales, pero en realidad eso ya incluye también la distribución. Bueno, nosotros podemos constatar que en nuestro país, desgraciadamente, el precio del pasaje está por debajo del costo de producción del servicio. Es cierto que el servicio tiene que mejorar, eso no se discute. Es cierto que tenemos que tener un transporte más confortable, más moderno, eso no se discute. Pero lo que no se puede mantener permanentemente es un precio del pasaje que esté por debajo del costo del servicio. Se puede volver más eficiente el servicio para que el costo disminuya y se pueden volver las unidades de transporte público más confortables, eso tampoco se discute. Pero que el precio del pasaje tiene que ser el precio que está por encima del costo de ese servicio, eso no se discute en ningún país del mundo. Y si se va a subvencionar eso, hay que ser consciente de que el contribuyente está pagando eso. El Estado no paga nada si el Estado no tiene dinero. Es el contribuyente que está pagando la existencia del Estado. Y es el contribuyente que va a pagar la diferencia de precio entre el costo del pasaje subvencionado y el costo real del pasaje. Y el contribuyente a lo mejor está pagando mucho más de lo que puede ya, porque no solamente paga la diferencia entre el precio subsidiado del pasaje y el precio real del pasaje, sino que también está pagando la diferencia entre el consumo de la energía a precios reales y a precios subvencionados. Y ese mismo contribuyente está pagando también la diferencia en el costo del combustible si es que está por debajo del precio real del mismo. Ese es ese contribuyente el que está pagando la ineficiencia de Petropar, es ese mismo contribuyente el que paga la ineficiencia de la ANDE, y el mismo contribuyente está pagando la deficiencia del sistema privado de transporte público, que realmente es una vergüenza nacional. Así de claro, Carlos Martínez. Entiendo. ¿Y la salida allí cuál sería la más racional entonces, Ricardo? Y la salida más racional es aplicar políticas de ajuste, que sea gradual el ajuste, haciendo posible que los precios vayan subiendo al nivel natural de los mismos, que es el precio de costo o el costo de producción, como se